Bienvenidos nuevamente a nuestro repaso semanal de la lección de Escuela Sabática Juvenil. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes nuevamente. Un nuevo trimestre empezamos en esta semana, segundo de este año 2021, cargado de bendiciones y las cuales nos van a ayudar a estar más cerca de Cristo. Como les habíamos dicho, vamos a tener algunas sorpresas durante este trimestre, así que no te puedes perder cada una de nuestras lecciones juveniles. Vamos a dejar una pregunta en los comentarios fijada y ustedes deberán contestarla. Quien vaya acumulando más puntos durante el trimestre se llevará un muy buen premio que esperamos hacer llegar a donde el Señor lo quiera, lo requiera, y esperamos tener los recursos para hacerlo también. Es un compromiso que nos hemos planeado desde esta lección juvenil. Así que esperamos que estén muy pendientes y vendrán otras cositas dentro del desarrollo de la lección como tal. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Para esta primera lección tenemos un título bastante comprometedor, por así decirlo. Una misionera poco común. Ya sabemos qué significa la palabra misionero o misionera, ¿no? Aquella persona que comparte el mensaje, que da ese mensaje de amor y de bendición de Jesús, de conocer a Dios a otras personas. Ahora, poco común puede decirse que inesperada, que no se menciona mucho, pero vamos a ver de quién se estará hablando en esta lección juvenil y qué mensaje nos dará, ¿no? Veamos entonces el texto clave. San Juan capítulo 4 versículos 28 y al 30. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Qué interesante. ¿Quién será esa mujer? Bueno, vamos a seguir entonces y continuamos con el deseado de todas las gentes en la sección del plan de lectura y obviamente de más luz. En este caso, capítulo 19, página 171. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quienes ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Qué importante mensaje, qué potente mensaje nos da este libro del deseado de todas las gentes con base en el texto Juan capítulo 4, 28 al 30. Una mujer sencilla, humilde, que muchos despreciaron, no solamente a ella, sino a su pueblo, donde, bueno, quizás nos ha pasado, no vayamos a ese barrio a hablarles de Jesús, o a repartir un libro, o a hacer una misionera, o a hablarles de otro tipo de cosas, porque pensamos que por el barrio, o por el tipo de personas, no van a escucharnos. Entonces, mis queridos hermanos, no somos nosotros los encargados de juzgar quién sí y quién no va a escuchar o a entender el mensaje que Dios tiene para esas personas. Recordemos que somos nosotros solo un medio para llegar a ellos. ¿Qué opinas? En tu opinión, ¿cuáles de las siguientes actividades son necesarias para ser un testigo de Jesús? Marca todas las que tú creas. Una persona que quiera testificar en favor de Jesús debería. ¿Qué características debería tener? Haber leído toda la Biblia. Bueno, puede ser, pero no creo que sea necesariamente leer toda la Biblia. Yo creo que si tú lees ciertos textos y tienes una comunión con Dios en la lectura de la Biblia, está bien. Muchas personas conocen toda la Biblia, leen la Biblia y no pasan de ahí, de solo lectura. Entonces no podemos irnos tampoco a ese extremo. Es mi pensamiento. Sería muy bueno que ustedes también pudieran comentar lo que ustedes piensan. Bautizarse. Debemos dar ejemplos, ¿sí? Y si nosotros vamos a decirle a otra persona que el bautismo es importante, pues nosotros debemos compartir ese ejemplo. Pero una persona que no es bautizada también puede hacerle saber a otras personas de Jesús. Claro, es así. Haber concluido su educación media no tiene nada que ver. Conozco a personas que nunca fueron a una escuela, nunca fueron a un colegio, a una universidad,
que aprendieron a leer y a escribir cuando ya eran adultos y son misioneros impresionantes. Entonces no es algo que sea necesario o vital. Amar a Jesús. Creo que esta sí es fundamental. Esta sí no tiene variable. Esta no hay como que puede ser, quizás no. Es sí y punto. Amar a Jesús de corazón, de sinceridad profunda. Haber pasado por la experiencia de un nuevo nacimiento. Es importante que cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, tengamos presente esto, ¿no? Que podamos nacer de nuevo. Y ese nacimiento debe ser guiado por el Señor. Y necesitamos una renovación. No podemos ser los mismos siempre y pretender darle a otros el mensaje. Entonces es importante ese punto. Haber dado un estudio bíblico. Creo yo que no tiene mucho énfasis. Es importante tener esa regularidad, pero personas que nunca han dado un estudio bíblico con un testimonio, con una ayuda a las demás personas, pueden hacer la obra misionera. Sin embargo, es importante conocer la palabra. Asistir a la iglesia con regularidad. Es importante congregarnos, ¿sí? Asistir a nuestras iglesias. Jesús se congregaba en la sinagoga, entonces es un ejemplo de que nos da que debemos hacerlo. Y eso nos ayuda a fortalecer y a afirmar nuestra vida espiritual. Muy bien, la sección de Identifícate con la historia. Ya sabemos que estamos hablando de la mujer samaritana, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes de esa sección de Identifícate con la historia, donde nos amplía mucho más el mensaje de nuestra lección juvenil. Los discípulos habían ido a un pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. La mujer respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, escuchen esto, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, por favor, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido, es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu, y en todo lugar, no solamente en un solo sitio, es decir, en la iglesia o donde nos encontremos. Es importante que tengamos presente esto. Termina el relato hablando sobre lo que ya habíamos conocido nosotros en nuestro texto clave, y muchos habitantes de este lugar conocieron al Señor por la mujer samaritana, porque ella fue la que envió ese mensaje. Veamos entonces la sección de los sabías. Los samaritanos vivían al norte de Judea en la época de Jesús. Los judíos creían que los samaritanos descendían de gentiles, que habitaron la tierra después de la conquista de Asiria. Independientemente de su origen, los samaritanos adoraban al Dios de Israel, aunque muchas de sus costumbres y tradiciones eran diferentes a las de los judíos. Eran considerados por la mayoría de ellos como personas de una clase inferior, y los judíos del tiempo de Jesús evitaban cualquier relación con los samaritanos como lo hacían con los gentiles. Una forma de discriminar por ciertas situaciones que obviamente el Señor no permitía o no estaba de acuerdo con ello. Veamos entonces, explica la historia. Muy bien, en tu opinión, ¿qué quiso decir Jesús con agua viva? Muy bien, cuando el Señor habla del agua viva, quiere decir a su salvación, a la salvación que Él te ofrece. Nunca tendrás sed porque tu cuerpo, tu alma, tu espíritu estarán llenos de la palabra y del poder del Señor, que tendrá como resultado una salvación y una vida eterna. Eso quiere decir el agua viva.
¿Qué convenció a la mujer de que Jesús era el Mesías? Yo pienso que hay aspectos importantes. El hecho de que Jesús le revelara el tema de sus maridos, de su vida sentimental, de lo que había pasado anteriormente, de las palabras. El Señor convence por su amor, por su palabra, por la forma en la cual trata a las personas y de lo que le dijo a la mujer que ya conocía y que ya sabía. Allí fue donde la mujer se convenció, dijo: oh Señor, eres un profeta, conoces mi vida, conoces lo que ha sucedido. Allí fue un punto importante para mí de cómo ella se convenció de que Jesús era el Mesías. Pero también me imagino que escucharlo hablar simplemente es convencerse. Y eso es lo que nosotros debemos dejar permitir, convencernos y escuchar su voz. ¿Por qué crees que los samaritanos salieron a escuchar a Jesús? Cuando nosotros aceptamos el llamado de ir a predicar, de ir a decirle a otras personas, hay un mensaje importante, hay un mensaje que debes escuchar, este mensaje es para ti. Quizás eso fue un punto vital. Y también de que ellos pensaban que Jesús o sus discípulos nunca se iban a relacionar con samaritanos. Eso fue intrigante para ellos también. Entonces, esto lo puedes compartir en tu clase. Es una pregunta muy argumentativa y de conocer la historia, ¿no?, de los samaritanos y cómo eran desprestigiados, ¿sí?, a través de la historia por lo que mencionábamos ahora en los sabías. Y era una discrepancia que aparecía allí por ciertos términos culturales. Entonces ellos nunca pensaron que Jesús haría eso con ese pueblo. ¿Qué papel desempeñó el testimonio de la mujer en la conversión de las personas de su aldea? Fue el papel más importante. De hecho, nuestra lección para esta semana trae ese título de una misionera muy poco conocida, muy poco probable, que no se esperaba que hiciera eso. Pero claro que sí, es un papel supremamente importante y sin esa mujer, sin la ayuda de esa mujer, muchas personas no hubiesen podido conocer a Jesús. Leamos un punto de vista. No deberíamos preguntar qué le ha sucedido a este mundo, porque ese diagnóstico ya fue dado. En lugar de eso, deberíamos preguntar qué pasó con la sal y la luz. ¿Dónde estamos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para poder aportar ese granito de arena a la venida del Señor Jesús, acelerar su venida, la misión que se nos ha encomendado? Como lo hablamos ahora, no necesitamos tener estudios supremamente importantes para poder hacerlo. Desde lo más sencillo de nuestro corazón, nosotros podemos acercar a personas a Cristo, pero debemos dejarnos guiar. Aplica en tu vida, aplícala en tu vida o a tu vida. Qué importante es conocer cada día lo que la lección nos trae. Recordemos que la temática de la lección juvenil siempre nos va a tratar por días lo que ya hemos hablado anteriormente. Ejemplo, sábado 27 de marzo se nos va a hablar sobre la historia y la mujer samaritana de Juan 4, 1 al 42, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto ante esto. ¿Cómo crees que reaccionó ante Jesús en diferentes momentos del relato? Entonces, ¿cómo fue la actitud de la mujer samaritana en los diferentes momentos de esa conversación? Qué bueno que nosotros, y esto es muy importante de hecho para los maestros, inclusive para todos, pero los que están dirigiendo clases en el sábado, en la iglesia o virtual, como lo estén haciendo, es muy importante que nos aferremos al detalle. Muchas veces nosotros vamos a dar la lección y pasamos por encima, ¡fum!, y ya. Sí, nos gustó por esto y esto, el mensaje bonito. Pero si ustedes se detienen a mirar cada detalle de los textos, cómo fue la reacción de la mujer cuando se encontró a Jesús, cuando le hizo la primera pregunta, imagínense la cara que hizo, dialoguen con sus estudiantes y con sus jóvenes en esa clase sobre cada detalle. Pregunten cuál fue el detalle que más les impresionó de la lección y a partir de eso creen una socialización de eso que acaban de decir. Es muy importante. El domingo 28 de marzo nos habla sobre la sección de los sabías, que es aprender un poco más de los samaritanos y quiénes eran. Ahora, escuchen muy bien esta pregunta que aparece allí en la sección de los sabías. ¿Por qué Jesús estuvo tan dispuesto a derribar esas barreras culturales? Esto aparece allí en el domingo y hablábamos ahora de barreras culturales. Esas barreras culturales que existían y que por eso los samaritanos se interesaron aún más en conocerle, porque una persona llegó a derribar esas barreras. Recuerden que si necesitan la lección juvenil podemos enviársela a sus correos si nos escriben, claro está, a nuestro email
máscercadecristo@gmail.com. 29 de marzo, el texto clave. Nos habla sobre el texto clave del 29 de marzo. Ahora, ¿cómo podemos lograr el objetivo? ¿Sí? El objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, nosotros no tenemos la oportunidad de invitar a nuestras amistades a conocer a Jesús en persona. Es cierto. Sin embargo, queremos invitarlos a tener un encuentro personal con Él. ¿Cómo podemos lograr ese objetivo? Ese encuentro personal con Él. Podríamos dar a las personas oportunidades de experimentar a Jesús de primera mano unas sugerencias, orar con ellos, animarlos de leer la Biblia, invitarlos a adorar en la iglesia, invitarlos a participar en acciones de servicio de los demás. Y les voy a agregar muchas más importantes. Como jóvenes, a nosotros nos interesa lo que está de moda, ¿sí? Ojo, no quiero decir que nos olvidemos de Jesús y de la Biblia, no. Ejemplo, que salió el último iPhone 13. Entonces yo tengo un amigo que sé que le gustan mucho los celulares, entonces yo le voy a decir, ve, ya salió el nuevo iPhone 13, qué interesante. Y él me va a contestar, sí, súper, tiene 8 GB de RAM, una cámara. Y él se emociona y empieza a hablar del tema, yo empiezo a compartir, empezamos a mirar videos y me hago un amigo de él con sus temas, con lo que a él le interesa. Después de eso yo puedo decir, ve, ¿qué más te gusta? ¿Qué más podemos hacer por esa persona? Y posterior a eso podemos, me gustaría hacer una oración contigo, ¿será que puedo? O llegarles de otra manera, ¿sí? Mi consejo no es llegar a decirles, hey, vengo a leer la Biblia contigo, ve, oremos. A no ser de que sea un momento especial, un momento diferente, donde tú veas que es necesario incluir la oración de una vez. Y hay que hacerlo. Tu oración constante por ese amigo debe ser cada día, ¿sí? Pero la forma de allegarlos a la iglesia, de allegarlos a Jesús, debe ser muy sutil. Esa es mi opinión. Ahora, martes 30 de marzo, la sección de Más Luz, que ya la hemos tratado, vamos a pasar entonces, ya ustedes conocen cómo es el funcionamiento de nuestra lección. Terminemos con viernes 2 de abril. La mujer del pozo regresó a su aldea, les habló otros de Jesús y preguntó, ¿será este el Mesías? A pesar de que ella desconocía cada aspecto de su nueva fe en Jesús, testificó al contarles a otros lo que había sucedido e hizo una pregunta que llamó la atención de las demás personas. Ellos entonces vinieron y conocieron a Jesús personalmente. Escuchemos lo que dice esto. A menudo pensamos que no estamos calificados para ser testigos de Jesús, porque no tenemos suficientes conocimientos o porque nuestra fe no siempre está en su mejor momento. Siguiendo el ejemplo de la mujer del pozo, ¿qué dirías a los demás de tu propia experiencia con Jesús? Esta pregunta es fundamental, importante para darle fin a nuestra lección juvenil y a nuestro repaso. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están sedientas de conocer al Señor Jesús? Que es importante que nosotros tengamos presente de que ellos quieren en este momento muchos poder conocer. Por medio de nuestros clubes de guías mayores, conquistadores, sociedades juveniles, tantas cosas por las cuales podemos atraer a jóvenes a la iglesia y que ellos puedan ver a Jesús por medio de esto, que podamos hablarles de su amor por medio de nuestro testimonio y de lo que hacemos los jóvenes adventistas. Que no siempre debemos decir, ay, los jóvenes de la iglesia son amargados, tristes, no. Somos alegres, podemos divertirnos, pero siempre honrando a nuestro Dios. ¿Quieres ser un misionero? Ese sea nuestro objetivo y vamos a orar para que así sea. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad de darnos esta belleza de lección juvenil, en la cual aprendemos que hay una misión que debemos realizar. Queremos, oh Dios, ser jóvenes que pongamos el estandarte de tu victoria muy alto y que aquellos que aún no te conocen puedan hacerlo por medio de nosotros. Que ese sea nuestro objetivo y nuestra meta. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y estar más cerca de Cristo. Dios te bendiga.